Gracias. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señora presidenta. Yo quiero abonar a la discusión de este tema, que no es un tema únicamente de verlo desde el número de las víctimas de tantos delitos internacionales, sino de verlo desde el contexto del derecho penal internacional. Y la cooperación jurídica internacional en materia penal es un mecanismo que han adoptado los estados en sus diferentes niveles y etapas históricas, pero también esos mismos mecanismos han permitido la vulneración de derechos cuando no han sido establecidos en base a los principios fundamentales de los derechos humanos, la dignidad humana. Por lo tanto, entendemos la preocupación de la Comisión. Por supuesto, hemos demandado desde el Grupo Parlamentario de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, cómo desmantelar aquellas bandas que trafican con nuestras niñas, con nuestros niños, para ponerlas a trabajar en aquellas formas de explotación que vulneran los derechos. Por supuesto que el tema del narcotráfico, que el tema del lavado de activos tiene que ser tratado desde la cooperación del derecho penal internacional. Y aquí algunos elementos importantes para entender por qué nuestra preocupación frente a darle a una potestad a la creación frente al sistema de intercambio de información de seguridad SISME en el Mercosur, cuando el artículo 7 de esta propuesta le da la facultad a un ministro, es decir, cualquier ciudadano puede tener esa potestad cuando tiene este rango de ministro, inclusive dice quien tenga su equivalente. En materia penal no se legisla de esta manera y es aquí donde debemos sentar las bases fundamentales para no juzgar a los inocentes. La presunción de inocencia es un principio de la Constitución de la República. El debido proceso e implementar las normas de acuerdo al nuevo texto constitucional también debe ser en el marco de la aplicación de los tratados y convenios internacionales. Nadie está en contra del objeto de la norma, pero sí en los mecanismos, cómo funcione el sistema de intercambio de información. Mis colegas asambleístas ya establecieron quién determina el ingreso de X persona a ese sistema de información, de intercambio de información. ¿En qué momento concluye ese sistema de investigación? ¿Y qué pasa cuando el ciudadano investigado resulta que no es la persona que se suponía era el delincuente? ¿Quién le repara el daño causado? En materia penal, colegas asambleístas, no podemos decir simplemente que es loable firmar el convenio cuando por encima están los derechos y la defensa de la dignidad del ser humano. Quiero igualmente solo como compartir estas experiencias, cómo originalmente la asistencia en materia penal estaba ligado, por ejemplo, en un inicio, a sistemas y mecanismos como por ejemplo el de extradición, como máxima expresión de la cooperación. Pero también decirles cómo se han utilizado algunos procedimientos en ese marco de cooperación que han delimitado 3 niveles fundamentales. Un grado de asistencia que va desde las medidas más sencillas que no produce afectación alguna de garantías y derechos, hasta aquellos que avanzan en forma directa sobre dichas esferas, pasando inclusive por la privación de la libertad, la tortura y todas aquellas formas degradantes. Por eso quiero pedir al Pleno de esta Asamblea, a la Comisión, que en materia penal prohíbese la interpretación extensiva. Tiene que estar claramente determinado. No se trata con agregar una coma o poner una palabra. Se trata de legitimación de los derechos establecidos en la Constitución y que esta Asamblea tiene que respetar, por lo cual yo solicitaría que el día de hoy no se apruebe, no sometamos a votación,
regrese a la comisión, tratemos si es pertinente o no es pertinente aprobar este convenio en esas condiciones. Gracias, señora presidenta.